Este es un sistema integrado de pantallas digitales a través de las cuales se muestra la información de los diferentes instrumentos de vuelo y navegación de forma electrónica. Sin embargo, hay que aclarar que cada fabricante diseña sus propios sistemas EFIS, con lo cual hay una gran cantidad de variantes entre los diferentes modelos. Por este motivo, es importante familiarizarse con el modelo exacto que se va a utilizar, al igual que la forma en la cual éste muestra la información en las diferentes pantallas. Ahora, dicho esto, también debemos decir que la introducción del sistema EFIS representó un cambio drástico en el diseño de las cabinas de las aeronaves y sus filosofías de operación. Por ejemplo, aquí podemos ver la cabina de un Boeing 727 fabricado en la década de los años 70, donde aún no se habían introducido estos sistemas EFIS. Mientras que aquí, en la parte derecha, podemos ver la cabina de un Boeing 787 de la actualidad, donde podemos ver la aplicación justamente del sistema EFIS en casi todos los instrumentos de vuelo. Ahora, es importante aclarar que este cambio no sucedió de un día para otro, sino que se produjo de forma gradual. Por ejemplo, en los primeros sistemas EFIS, los primeros instrumentos que sufrieron la transformación de su presentación análoga a digital fueron el indicador de actitud y el indicador de situación horizontal, los cuales fueron reemplazados por pantallas llamadas EADI y EHSI respectivamente. Un ejemplo de la implementación de estos primeros sistemas EFIS lo podemos ver aquí, en este Beechcraft King Air 200. Como podemos apreciar, podemos observar que el indicador de actitud y el indicador de situación horizontal tienen presentaciones digitales, mientras que el resto de instrumentos permanece en su formato análogo. Otro ejemplo lo podemos ver aquí con este Cessna 172, donde podemos observar nuevamente las presentaciones digitales del indicador de actitud y el indicador de situación horizontal, mientras que el resto de instrumentos permanece en su presentación convencional. Ahora, hasta el momento hemos visto la implementación parcial del sistema EFIS en los instrumentos de vuelo. Sin embargo, cuando hablamos de un sistema EFIS completo que comprende todos los instrumentos de vuelo, utilizamos el término cabina de cristal. Este es utilizado para referirse a los diseños de cabina compuestos totalmente por presentaciones digitales, como podemos ver en estos dos ejemplos. A la izquierda el sistema Garmin 1000 en el Cessna 172 y a la derecha el sistema ProLine 21 en el Beechcraft King Air 200. Ahora, cuando hablamos de estos sistemas EFIS completos, estos cuentan con tres componentes principales. Primero tenemos las pantallas que muestran la información a la tripulación, tenemos el panel de control y tenemos uno o más generadores de símbolos. A continuación veremos un poco más en detalle cada uno de estos componentes, iniciando con las pantallas. Estas presentan a los pilotos la información procesada de los instrumentos o sistemas relevantes. Ya hemos visto que en las implementaciones parciales del sistema EFIS tenemos los instrumentos EADI y EHSI. Sin embargo, en los sistemas EFIS completos se utilizan otro tipo de pantallas con diferente información, conocidos como PFD y MFD. Ahora, en principio pueden parecer bastante similares en sus presentaciones, sin embargo tienen diferencias que son clave. A continuación veremos una descripción breve de cada una de estas pantallas y qué información muestran. Iniciando por el EADI. Este consiste en una presentación electrónica del indicador de actitud y director de vuelo. Sin embargo, en algunos casos puede incluir datos adicionales tales como escalas de desviación del ILS, anunciador de modos de vuelo, información del radioaltímetro o una escala relativa de velocidad. Sin embargo, es importante recalcar que este tipo de instrumentos no incluye información de altitud, velocidad vertical ni velocidad directamente, ya que dicha información sigue siendo presentada por el resto de instrumentos individuales. Ahora, pasando con el EHSI, este consiste en una presentación electrónica del indicador de situación horizontal, y este puede incluir funcionalidades adicionales, tales como mostrar la velocidad con respecto al terreno, la indicación del DME, la integración de los RMI y también en algunas ocasiones una presentación gráfica del plan de vuelo, conocido en ocasiones como modo mapa. Sin embargo, en las primeras versiones de este instrumento no suelen incluirse funcionalidades más avanzadas, tales como por ejemplo el radar meteorológico o la indicación gráfica de terreno.
Ahora, por otra parte tenemos el PFD, que en español significa pantalla principal de vuelo. Este consiste en una presentación electrónica que incluye diferentes instrumentos. Dentro de estos resaltamos el indicador de actitud, el altímetro, el velocímetro, el bariómetro, el indicador de rumbo y el indicador de deslizamiento y derrape. Y adicionalmente a estos también puede incluir otros datos, tales como la escala de desviación del ILS, el anunciador de modos de vuelo, información del radioaltímetro o frecuencias de navegación y comunicación. Como podemos apreciar entonces, esta pantalla tiene como objetivo condensar los 6 instrumentos de vuelo básicos en una sola pantalla, de tal forma que el piloto tiene acceso a toda esta información observando únicamente esta pantalla. Es por este motivo que se le conoce como pantalla primaria de vuelo. Ahora, finalmente tenemos el ND o MFD, dependiendo del nombre que le ponga el fabricante. Este consiste en una presentación electrónica del indicador de situación horizontal que puede incluir funcionalidades avanzadas, más específicamente orientadas a la navegación, tales como velocidad con respecto al terreno, información de viento, DME, RMI, una presentación gráfica del plan de vuelo, radar meteorológico o indicación gráfica de terreno. Incluso, en algunas aeronaves se incluye también información de los motores y demás sistemas de la aeronave, como podemos ver en este ejemplo. Este tipo de presentaciones podemos encontrarlas más comúnmente en las aeronaves pequeñas, que no tienen pantallas dedicadas únicamente a los sistemas o motores de la aeronave. Ahora, en aeronaves más grandes y complejas podemos encontrar pantallas como el ICAM o el EICAS, que básicamente son presentaciones dedicadas al monitoreo e indicación de los motores y demás sistemas de la aeronave. Sin embargo, es importante resaltar que algunos fabricantes piensan que no deben considerarse parte del EFIS, mientras que otros sostienen que sí son parte integral de este. Ahora, la tecnología utilizada en las pantallas de los primeros sistemas EFIS consistían en tubos de rayos catódicos, o CRT por su abreviatura en inglés. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de sistemas EFIS cuentan con pantallas de cristal líquido LCD, que son mucho más eficientes y confiables. Ahora, otro cambio drástico que ha representado la introducción de los sistemas EFIS en la aviación es la presentación de la información, ya que la gran flexibilidad que ofrecen los instrumentos digitales en relación a los análogos ha permitido rediseñar la forma en la cual se presenta la información de cada instrumento. Con esto se logra una mayor facilidad de interpretación, menor ambigüedad, mayor precisión de la información, al igual que diseños intuitivos, simples y bastante limpios, que a la final contribuyen a aumentar la seguridad operacional. Dicho esto, pasemos ahora con el panel de control, que es otro de los componentes del sistema EFIS. Este permite controlar la información presentada en las pantallas, al igual que controlar la intensidad del brillo de estas. Sin embargo, como ya mencionamos anteriormente, el diseño de estos paneles de control son muy diferentes dependiendo del fabricante y del sistema en cuestión, con lo cual es importante familiarizarse específicamente con el modelo exacto de panel de control que se va a utilizar, ya que aunque hay algunas funcionalidades que podemos encontrar en todos los sistemas, hay otras que son específicas de cada modelo. Finalmente, pasemos con el último componente del sistema, que es el generador de símbolos, abreviado en inglés como SG. Esta es la unidad que actúa como una interfaz entre los sistemas de la aeronave, las pantallas y el panel de control del EFIS. En otras palabras, esta unidad se encarga de procesar los datos recibidos de los sistemas y sensores, y teniendo en cuenta los ajustes seleccionados del panel de control, genera la imagen que se debe mostrar en cada una de las pantallas. Podemos decir entonces que es una especie de unidad de procesamiento. Sin embargo, como sucede con el resto de componentes del sistema EFIS, este puede cambiar de nombre dependiendo del fabricante del sistema. Dicho esto, veamos un pequeño ejemplo de cómo funciona este generador. Inicialmente entonces, este recibe la información de los sistemas y sensores de la aeronave, los cuales proveen toda la información que se debe mostrar en los instrumentos de vuelo. Después, la unidad tiene en cuenta los ajustes seleccionados por el piloto en el panel de control para así poder generar la imagen que se debe mostrar en cada una de las pantallas del EFIS. Ahora, en cuanto a la disposición del sistema, las aeronaves más ligeras y sencillas cuentan con un solo generador de símbolos,
ya que típicamente solamente incluyen un PFD y un MFD. Sin embargo, en las aeronaves más grandes y complejas se pueden tener hasta 3 generadores de símbolos. Veamos cómo funcionaría un sistema como este. En condiciones normales, el grupo de sensores del piloto va a proveer información al generador de símbolos número 1, que a su vez va a proveer la información a las pantallas de los instrumentos del piloto, mientras que el grupo de sensores del copiloto va a proveer información al generador de símbolos número 2, que a su vez va a enviar la información a las pantallas de los instrumentos del copiloto. Ahora, adicionalmente a esto, tanto el grupo de sensores del piloto como del copiloto enviarán información al generador de símbolos número 3, que será el generador de respaldo, pues este será capaz de proveer información a cualquiera de los dos grupos de instrumentos en caso de la falla de alguno de los otros dos generadores. Teniendo esto en cuenta, veamos entonces qué sucede en caso de una falla de uno de estos generadores de símbolos. En este caso se utilizará el generador de respaldo. Es decir, supongamos que en este caso sufrimos una falla en la unidad número 1. En este caso entonces, la información a los instrumentos del piloto será suministrada por la unidad número 3, que sería la unidad de respaldo. Incluso en algunos diseños, el piloto puede seleccionar manualmente qué generador de símbolos quiere utilizar por medio de un switch en la cabina. Sin embargo, la operación de este sistema varía mucho dependiendo del fabricante y el modelo de la aeronave. Ahora, hasta el momento hemos visto qué sucede en caso de una falla en la unidad de procesamiento. Veamos ahora qué pasa en caso de una falla en una pantalla como tal. Pues bien, en este caso, el piloto podrá seleccionar que la información que se mostraba en esa pantalla que acaba de fallar se muestre en otra que esté operativa, por medio de un switch o selector en la cabina. Nuevamente, la operación de este sistema va a variar dependiendo del fabricante y el modelo de la aeronave, con lo cual hay que familiarizarse primero con la operación de dicho sistema. Ahora, otra cosa que debemos mencionar es que el procesador de símbolos no solamente procesa la información, sino que también cumple con ciertas tareas de monitoreo. Dentro de estas podemos resaltar la validación de datos, que consiste en verificar que la información proveniente de los sistemas y sensores es válida. Tenemos también la comparación de datos, que justamente compara los datos procesados por una de las unidades con respecto a los otros generadores de símbolos, de tal forma que se pueda detectar cualquier discrepancia y ser informada a la tripulación por medio de una alerta. Y finalmente también tenemos la funcionalidad de monitoreo de pantallas, que consiste en realizar un monitoreo de la integridad y el funcionamiento como tal de cada pantalla. Ahora, podríamos preguntarnos en este punto qué sucede en caso de una falla total del sistema EFIS. Pues bien, en este caso tenemos disponibles los instrumentos de respaldo, ya que en la mayoría de aeronaves cuentan con un sistema de instrumentos de respaldo totalmente aislado del sistema EFIS, justamente para evitar que estos instrumentos se vean afectados en caso de una falla general del sistema EFIS. Estos instrumentos de respaldo pueden ser instrumentos análogos, como podemos ver en este caso, o también pueden ser parte de un sistema integrado de instrumentos de respaldo electrónicos, como podemos ver en este otro caso.